acá rapidito para que vean. Voy a hablar rapidito para que vean y nada, ahí estoy volviendo. Ok. Maía. Perdón. Ay, Dios, odio la virtualidad. No sé trabajar con eso. Perdón, chicos, estoy tratando de hacer lo que puedo, pero mi compu está medio malarda hoy. Tranquilo. Ahí va. ¿Ya están viendo? No. 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 Yo no. Ahora va. Ahí, volví. ¿Están viendo ahora? Está cargando. ¿Volvió? No. Sigue cargando. Ahora sí. Ok. Déjame ver dónde paré. Creo que paré. Bueno, si se carga, les muestro. Paramos acá, ¿no? Sí. Sí, creo que Sí. sí. Ok. Bueno, les explico así rapidito, como yo estuve hablando con ustedes antes. ¿Qué pasó? Oh, Dios. Ahí va. ¿Están viendo ahora el encéfalo así, la vista inferior? Sí. Sí. Ahora, ¿están viendo eso acá? Sí. O sea, no está en vista grande, ¿no? Están todas las diapositivas. No, no era eso. Ay, Dios, yo voy a matar mi compu. Así, tipo, romperla afuera. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Ok. Fíjense, vista inferior, arteria vertebral derecha, se une con la izquierda. ¿Bien? Fíjense, se une con forma a la basilar. Afilar. Sí. Muy bien. La basilar, ¿cómo se llama esa arteria acá? Cerebral. Cerebelosa. Cerebelosa. Ah, no. Perfecto, No. cerebral posterior, está Ah, bien, yo que dije mal, y esa es la cerebelosa. Fíjense Perfecto. que acá entre ellas pasa al oculomotor. Muy importante esta pincita, porque pueden presionar al nervio y me voy a afectar el ojo. ¿Bien? El globo ocular, de movérselo, y también lo que sería la midriasis y miosis, o sea, abrir y cerrar. Fíjense las arterias, ¿cómo se llaman estas arterias? pontinas. Bien. ¿Cómo se llama esa vena acá? Esta vena no es arteria que está pasando acá. Cere- ¿Cómo? Es la cerebelosa anteroinferior. Para mí, por el tamaño, o sea, el grosor, el ancho, esta sería la laberíntica. Porque seguro, fíjate que está uniéndose con el 7, el PAS 7. ¿Se ve? Sí. Sí. Acá es el 7, acá es el 6. ¿Y la otra dónde estaría entonces? Esa, la cerebelosa. Porque por general primero da la cerebelosa y después da esa es la AICA, la anteroinferior, la cerebelosa anteroinferior. No, claro, pero ¿y la salida de la anterior, no, de la posterior inferior? La posterior sería esa acá. Para mí, Ah, claro. bancame. ¿Por qué no está subiendo? O sea, ¿por qué sacar la anterior? Esta para mí sería la posterior inferior y esta sería la médula espinal, la de la médula espinal. Porque fíjate que la posterior inferior está yendo hacia el posterior, hacia el cerebelo. Claro. Siempre la arteria, fíjense dónde está yendo, porque la posterior inferior nace de la vertebral directamente. ¿Bien? ¿Se entendió? Y fíjense que acá es la antero, es la Espinal anterior. espinal anterior. Fíjense cómo se unen en la línea media para irrigar a la médula espinal. Perfecto. Ahí está todo. Vale, eso, ahí. Todo inferior, brazo anterior inferior. Y esa es la laberintica. Fíjense que la laberintica está yendo con el facial. Y acá es el abducen. El abducen va hacia el ojo también. Bien. Acá Bárbaro. más que nada son disecciones.
de lo que nosotros estuvimos charlando. Fíjense que estamos viendo de una vista desde inferior, esto es posterior, estamos viendo el cerebelo, tronco del encéfalo, ¿se ve? Acá las arterias vertebrales uniéndose, conformando la arteria que Vacilar. Vacilar. la basilar. Bien. Acá es medio que un H, pero para mí por el tamaño, esa sería la cerebelosa posterior. Y fíjate que está recibiendo la comunicante posterior. Perfecto. Y acá la carótida, con íntima relación con nervio óptico. Y acá el infundíbulo del tallo hipofisario. Tipo, todo está muy cerquita. Acá los cuerpos mamilares, acá estaríamos la hipófisis, el tallo hipofisario, que ustedes se acuerdan que es la pregunta que yo hice en el TP de prosencéfalo. Si yo meto un palitito adentro del infundíbulo, ¿dónde encuentro? ¿Qué encuentro? ¿Con qué encuentro? Este agujerito. Tercer ventrículo. Sí, verdad. Sí. Si decís, yo le muestro una foto. ¿Pero se entendió esa foto? Sí, bárbaro. Acá más de lo Sí. mismo. Vertebrales uniéndose, arteria, axilar, cerebral posterior, cerebelosa y acá el troclear. Perdón, troclear no, el óculo motor. Arteria y listo. Acá, ¿qué sería eso? ¿Qué La tipo de estudio? vacilar. Geografía. Ah, sí, una Una geografía. angiografía digital. Bien. Arteria vertebral derecha con la Sí, izquierda, Ujú. uniéndose, conformando ¿qué? la La vacilar. vacilar. Ay, ¿por qué me estás peleando así? La basilar, acá, ¿cómo se llama esa? La cerebral La posterior cerebral posterior. y la cerebelosa. Cerebelosa superior. Superior. Claro. Bien. Ay, Dios. Bueno, acá la cerebelosa posterior inferior, fíjense que están haciendo de la vertebral. ¿Se ve? Sí. Sí, una está más grande que la otra, que es súper normal. Prebacilar, superior, intercerebrales y nada. ¿Y acá qué es eso? ¿Es una geografía? Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué es una geografía? ¿Qué Y les dije porque que son las tiene que...? arterias, pero creo que es de otro tipo sería, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama? Fíjense cómo está hacia posterior. Está negro. La geografía siempre es blanca, el fondo. Y esa se llama angioresonancia. Ah, El fondo es bárbaro. negro. Generalmente nunca usamos angiotomografías porque, no, porque también las angiotomografías utilizan, ¿cómo se llama? Contraste. Contraste. Y no hay mucha diferencia de la tomografía para la radiografía, a no ser que quieras ver un hueso, alguna cosa que esté en este lugar. Pero las angioresonancias nosotros no usamos contraste y utilizamos lo que pasa es que las resonancias también son muy chetas y van por el líquido que está pasando, por el flujo sanguíneo. ¿Bien? Entonces por eso las angioresonancias pueden ser tiempos arteriales y tiempos venosos. En este caso es el arterial. ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver, fíjense, ¿qué es esa? Ay, sorry. ¿Cuál es esa que está acá? Mm, Em, No se ve tan hermoso, pero acá sería la arteria, o sea, la primera vueltita de la arteria en la posición interpetrosa para mí de la carótida común, la carótida interna. La carótida interna está haciendo acá, que la estamos viendo desde oblicuamente, ¿me explico? Ah, claro, sí, claro, sí. esa sería la segunda porción. Ujú. Y fíjense que acá la tercera con la cuarta que conforman a el sifón carotidio. ¿Alguien sabe Claro. decir qué es el sifón carotidio? Era como una curvatura hacia adelante, la porción cavernosa Bien, de la y la cavernosa. cerebral. Perfecto. Para mí es esa acá. Ustedes van a ver, es importante porque la arteria, como tiene que... ¿Ustedes se acuerdan que tipo, cuando, no sé si ya vieron una película de terror, que cuando una persona le taca alguna cosa acá, se sale mucha sangre? Sí. Sí. Imagínate, la presión que sale de la sangre desde el corazón es muy alta, ¿no? Y más que nada, Sí. solo tiene que hacer, y asciende. Entonces, si estoy contra la gravedad, tengo que poner mucha presión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo subiera rectamente, o sea, una línea recta, explotaría mi cerebro básicamente, no perfundiría tan bien. Claro. Para eso existe el sifón carotillo. El sifón carotillo es esa curvita que hace descender a la presión de la sangre.
para no llegar a cómo son, no es que tipo explota el cerebro, mal expresión mía, sino que explotaría las arterias que son muy chiquititas después de eso, de la cerebral media y la arterial, ¿bien? No soportan. Bien. Y nada, fíjense, acá está la basilar con las cerebrales posteriores, ¿ok? Acá, ¿cuál sería esa? Que está viniendo desde anterior. Mm, Mm. Si esa es la carotida, o sea, la arteria carótida, que no se ve tan bien acá rectita, pero ya en sus porciones, tenemos acá la porción anterior, cerebral anterior, y esa sería la cerebral media. ok. Bien, Genial. y esas acá para mí son las cerebrales posteriores. Nada, fíjense, acá, ¿qué es? Fondo blanco, ¿qué me dicen? Angiografía digital. Angiografía digital. Fíjense, acá se puede ver la porción 1 de la carótida y las Ujú. curvaturas del sifón carotidio. Acá. Y acá da la cerebral media y la anterior no se ve también acá. ¿Bien? Se ve eso un poquito y acá la media. Y acá cómo se distribuye todo el cerebro. En este caso, ¿qué es? Angio. Angio. Resonancia. Resonancia. Muy bien. Fíjense, acá se parecen 3 personas bailando, 4, digamos. ¿Esa cuál es? Las Vertebral. vertebrales y la basilar. Vertebral, basilar, cerebelosa posterior, perdón, cerebral posterior, carótida. Se ve que la carótida medio que hace eso. Sí. Cerebral Sí. media y cerebral anterior. Acá lo conocemos como polígono de Willis, ¿ok? Carótida interna. Estoy mostrando tipo para que realmente se quede en la cabeza de utilizar 3 cerebral anterior, comunicante anterior que une las dos, la comunicante posterior, la arteria cerebral posterior. Nada. Lo que es importante de acá es que nosotros tenemos unas ramas del polígono de Willis que se llaman ramas centrales. ¿Ya oyeron hablar sobre ellas? No. Ok, escuchen. Nosotros de la cara inferior es que acá no se ven, pero tipo dan ramitas. Van a ver que son como si fueran ramitas así para dar la irrigación. ¿Ok? Hay unas que son anteromediales y otras que son laterales. ¿Bien? Las anteromediales, ¿de dónde nacen? Van de las anteromediales van a ser de la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Como por ejemplo esa. ¿Se ve? Esta es una rama que para mí, yo creo, y opino con algunos ayudantes, que esa sea la... ¿Escucharon hablar de la arteria estriada medial o Sí. recurrente de Sí. Hilbert? ¿Se acuerdan Sí. qué hace? ¿Se acuerdan qué hacen? Va a irrigar todo lo que es anterior de los núcleos. O sea, por ejemplo, la parte anterior de la cabeza del caudado, la parte anterior del núcleo lenticular, la porción anterior también del hipotálamo, y irriga también un poco del brazo anterior de la cápsula interna. Es bien preguntado eso de la cápsula interna, ¿eh? Tipo, ¿qué es anterior? ¿Qué irriga cada brazo? Bien. Ahora, estos se llaman anteromediales. Las anterolaterales van a nacer de la cerebral media. ¿Me explico? Son los que van a ser más o menos acá, que en el caso es la lenticoestriada. Es importante porque ella va a irrigar todo el resto de la serie del núcleo lenticular, junto con el putamen pálido y también el núcleo caudado. Bien, yo tengo una foto que lo muestra bien. Acá. ¿Se ve saliendo de la cerebral media? Sí. Y ahí dando irrigación a lo que sería el núcleo lenticular, un poquito de lo que sería el resto del caudado. Pero fíjense que la porción más anterior nace de esa, que es la arteria recurrente de Heuvelton o arteria estriada medial. Y va la irrigación al brazo anterior de la cápsula interna, porción lenticular. Se ve la porción más anterior de ellas, porque acá es un corte coronal. ¿Pero me explico? Sí. Repasamos un poquito de lo que vimos que siempre va a repetir. Corteza del lóbulo de la ínsula, cápsula ¿qué? Extrema. Cápsula Sí. extrema, ¿qué es eso? Austro. Claustro. Claustro, muy bien. ¿Y qué sería esa estructura de acá?
Mm, Externa, La cápsula externa. externa. Cápsula externa, muy bien, que la cápsula externa se divide. Le hago una pregunta, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las fibras? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Cuáles son las fibras de la cápsula extrema? ¿Qué tipo tienen de fibras? ¿Ya escucharon hablar eso? Sí, en eso sí, porque ya lo dije 2 veces y no me hace caso. ¿De asociación? Bien, son de asociación, está bien, los tipos de fibras, pero lo que voy es que la cápsula extrema es un dato bien peculiar que no creo que van a preguntar, pero está conformada por 3 tipos de fibras, que por ejemplo van a ser las fibras claustrocórticales, vamos a tener el FOFI y el uncinado, que son estas fibras que están trabajando ahí juntos y conforman la cápsula externa. Dato muy falopa, que yo se los doy a ellos porque, nada, me gusta preguntar eso, pero nada, no dudo que Perdón, vayan a preguntar eso. ¿Sí? Fofi, uncinado, ¿y cuál fue la primera que dijiste? Las fibras claustrocorticales, que van desde el claustro hasta la corteza. Perfecto, gracias. FOFI es la, porque digo FOFI, pero son las fibras frontales occipitales inferiores. Perfecto, gracias, Lu. Bien, pero entiendan, arteria cerebral media, perdón, arteria cerebral anterior da la arteria estriada medial, y esa medial va a irrigar lo que sería la porción más anterior, el brazo anterior de la cápsula, la cabeza del caudado, del lenticular y también del hipotálamo. Más hacia el lateral tenemos las fibras que son anterolaterales, que nacen de la cerebral media, que es la lentículo estriadas que irrigan a todo el resto de lo que serían los núcleos. Bien, la irrigación al claustro, la irrigación al globo pálido, que en este caso es el putamo, no se ve el globo pálido acá, el globo pálido estaría más o menos acá. Acá la cápsula interna y acá el caudado. Bien. ujú. Después se les pasa un videito que está muy bueno sobre eso. Y nada, para que ustedes vean, después tenemos las ramas corticales que son posteriores. Tenemos ramas que van a salir desde la comunicante posterior, que en este caso se llaman posteromediales, bien, que da inervación al tálamo, también como los tálamos perforantes anteriores, y de la rama posterior, de la cerebral posterior, se llama posterolateral, que van a ser las arterias tálamo geniculadas y corolla posterior. La tálamo geniculada es importante porque va a dar irrigación del tálamo. Entonces, repito, para que ustedes tengan en mente, el tálamo está irrigado a partir de 2 porciones. Las tálamos perforantes, que es la porción más medial y anterior, les dibujo acá. Imagínense que acá es el tálamo. Fíjense que el tálamo, ponele que es una cosa así. ¿Bien? Sí. Esa porción que es más hacia anterior y medial está irrigada por ramas que vienen de la cerebral, de la comunicante posterior, que se llaman arterias tálamo perforantes. Bien, tálamo perforantes. Y esa porción lateral, cambio el color, que viene más lateral y más posterior, viene de la tálamo geniculadas, que las tálamos geniculadas vienen de la posterior, cerebral posterior. ¿Bien? Les cuento por qué me preguntaron, fue mi pregunta de oral. Mi primera pregunta, ¿cómo está irrigado el tálamo? Bien. Acá vamos a llegar para que ustedes vean la arteria comunicante posterior, dando sus ramas para llegar al tálamo. Y acá. ¿Se ve? Porciones anterior y medial, y esa porción más posterior y lateral del tálamo, para irrigarlo. Y la tálamos Una perforada. pregunta. Sí. ¿Las tálamo perforantes de cuál eran? Ramos ¿De cuál perforantes arteria vienen venían? de la cerebral posterior, de la comunicante posterior, digo. Ah, ok, gracias. Bien, no, pues nada. Fíjense que entran, ¿se acuerdan que existe la sustancia perforada en la fosa interpeduncular? La sustancia perforada Sí. posterior entra por ahí, para dar irrigación al tálamo. Y la arteria coronaria posterior que va a dar irrigación a que sería el plexo coroideo. Plexo coroideo. Perfecto. Nada, acá más de lo mismo. ¿Ok? Polinios de Willis, y acá tiene comunicante posterior, con mediales, posteriores, la. Lo que sí quiero que vean es que cada arteria, que ya estamos terminando, sé que es mucha cosa, terminamos eso y damos un break. Nosotros
lo que tenemos que saber es que tenemos que llegar a la corteza, o sea, de las porciones más internas hacia la corteza. ¿Y por qué es importante que irriguemos la corteza? Porque si me falta irrigación de esta corteza, las vías me van a ver afectadas. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que en la corteza es donde inicia o terminan las vías? Sí. Entonces, si estoy trabajando con esas porciones y me falta irrigación, cagamos. Fíjense, en la arteria, el territorio de irrigación de la cerebral posterior es en la porción inferior del lóbulo temporal y en la parte posterior del occipital, que vamos a ver un ratito. Y acá, en la arteria cerebral media, porque ustedes van a ver que la arteria cerebral media viene por el surco lateral, irriga esa porción más lateral del cerebro, y la cerebral anterior irriga la porción más medial del cerebro. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver, esto sería de la anterior, y esto sería de la lateral, perdón, de la media, de la cerebral media. Y acá, en lo occipital y temporal, vendría a ser la cerebral posterior. ¿Ok? Genial. Acá más de lo mismo. La cara media, estamos viendo desde una visión media, entonces esa acá sería la arteria cerebelosa anterior, y acá la posterior. ¿Bien? Ustedes van porque está más cerca para que vaya, y hace su irrigación. ¿Bien? Ahora les explico, ustedes no saben eso muy bien ahora, pero hay una cosa que nosotros que hablamos que es el homúnculo de Penfield, que ya hablé con ustedes 1000 millones de veces. ¿Alguno no sabe? No sé si los chicos, creo que los chicos de Coraje habló con ustedes. ¿Coraje habló con ustedes? ¿Qué es el homúnculo de Penfield? ¿Sí? ¿Hace falta que yo explique a alguien qué es el homúnculo? Bueno, se los digo. El homúnculo de Penfield sería como una representación corporal a nivel de la corteza. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, más lateral, nosotros tenemos más a la porción que sea la cara, la lengua, los brazos, y mientras más hacia medial, nosotros tenemos los miembros inferiores. Ese es porque tiene también que ver con la somatotopía. ¿Qué es la somatotopía? Es que una región de nuestro cerebro va a tener una cosa, perdón, una cosa no, tiene una organización correcta, no es que todo tipo va así de la nada. Todo llega a un lugar específico, sale de un lugar específico hacia lo más lateral. Las cosas que son más inferiores, por ejemplo, las cosas que vienen del pie van a unirse bien medial. Las cosas que son del brazo van a ser más lateral. Si ustedes se acuerdan, si hago un corte a nivel de una médula, imagínense que es así, y hacia posterior, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan que teníamos acá el tracto geniculado? ¿Se acuerdan? Fascículo geniculado y el cuneiforme. Sí. Ah, sí, O se el llama grácil. Fíjense Sí. que el grácil, como viene, el fascículo grácil, ¿se acuerdan eso que vimos en la clase pasada de vías? inferior. Porque es más Sí. inferior, se ubica más hacia medial. Claro. Y las cosas que van entrando hacia lateral. Eso se llama somatotopía, ¿ok? Cada porción tiene una porcioncita exclusiva en el encéfalo. Entonces, cuando asciende, pasa por la corona radiada, pasa lo mismo. Las porciones que son más inferiores se dirigen hacia medial y las otras van hacia más lateral. Bárbaro. Bien. Eso es importante porque cuando nosotros tengamos un paciente que llega con un caso de un accidente, un ABC, un accidente vascular cerebral, y le falta irrigación a esa parte, tenemos que saber a qué nivel está eso y cómo me ve afectado. Si, por ejemplo, tengo una arteria que va a irrigar a este lugar, entonces si me falta irrigación y el cerebro en esta porción se muere, podemos decir así, todo que es el resto no me estará afectado. Claro. Tipo, no es que no será afectado, sino que tipo será afectado y no te da función. Perfecto. Bien. Eso fue lo que pasó con Derek. ¿Todos ya vieron Grey's Anatomy? Vieron que Derek se murió, si no estoy spoileando, pero... Spoilers, Sí, sí. spoilers. Y sí,
7 años que se murió, ya tendría que saberlo. Fíjate, te cuento cómo se murió. El chabón tuvo un accidente y resultó un accidente vascular cerebral. La arteria empezó a estar ahí, tipo sacando la sangre a este nivel, aumentó la presión intracraniana del chabón y con eso empezó a morirse, porque está dañando al tejido nervioso del chabón. Entonces, ¿ustedes vieron que el chabón se murió porque no hicieron una tomografía? Sí, Sí. indignante. Perfecto. Porque no hicieron una tomografía y más, podrían haber hecho una trepanación. ¿Qué es una trepanación? Ustedes hacen agujero cuando ustedes no tienen tomografía ni nada. Ah, sí, para Ah, liberar. perfecto, para liberar esa presión y no dañar el tejido nervioso. Porque la sangre está entrando ahí a todo el tiempo y está empezando a comprimir el cerebro. Pasa un día que llega, que ya no tiene que hacer porque se dañó todo. Tipo, el chabón se muere de muerte encefálica, que fue lo que pasó con Derek. Bueno, nada, spoiler, me juzguen. Pero nada, bien. Hay un video de la cátedra que está muy bueno, que yo se los pasé a mis alumnos y se los voy a pasar también a ustedes, creo que sus ayudantes también se los pasaron, que está hablando sobre el territorio de irrigación de cada una y sus porciones de cada arteria. Fíjense, acá es una porción inferior, ¿no? Estamos en la vista desde el inferior. Todos me explico, ¿no? Acá es el temporal, acá vemos el tronco del encéfalo, acá vemos el temporal, perdón, ese es el frontal, discúlpame. Este es el temporal. Y acá, quiasma óptico, bla, 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 no importa. Fíjense, la carótida nació acá, tiki tiki, se dividió una rama aquí base medial, que ¿cómo se llama? La cerebral anterior. Perfecto, la cerebral anterior, que tiene otro trayecto que no nos importa, y tenemos la cerebral media. La cerebral media es importante porque, ¿qué pasa acá? Va a tener su primera porción, que ¿cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vieron al video? Sí. Ustedes tienen que entender que si nosotros estamos viendo desde la endobase, acá, ¿con qué estaría contactando? Porque acá es el surco lateral. ¿Con el esfenoides? Bien, el alas menor del esfenoides. Entonces se dice que esa primera porción se llama esfenoidal, porque va discurriendo por las alas menor del esfenoides. Bien, entra acá y se va a ubicar y se va a continuar con qué cosa. Si ustedes abren a... En el límite de la ínsula. Perfecto, en el límite de la ínsula. Y ahí encuentran su segunda porción que se llama insular. Acá es la primera, la segunda que está en la ínsula. Y después su tercera porción va yendo a los opérculos. ¿Qué es opérculos? Opérculos, imagínense que sería como un ojo que está cerrando, tipo acá es el surco lateral, ¿ok? Si yo abro, encuentro la ínsula. Los opérculos serían como esa región que están ayudando a cerrar esa porción. Y nada, esta sería la tercera porción que se llama porción opercular o M3. Y por último, nosotros tenemos la corticales, que va hacia la corteza. ¿Vieron los videos? Este video está buenísimo. No me dieron un 10 porque yo no sabía, en mi parcial, porque yo no sabía esas porciones. No te voy a dar un 10 porque no sabes eso. Un 4, estoy contento. Adiós. ¿Entendieron el trayecto que hace? O sea, sale desde inferior y media hacia ahí, hacia lateral. Y se termina irrigando toda esa porción. Acá. ¿Me explico? Carótida hace eso y da esa irrigación. Y da algunas ramas que son ramas terminales. Después ustedes quieren ver, pero nada. Datazo. Son datos. Ahora, fíjense, estamos viendo desde inferior también cuerpos mamilares, quiasma óptico. Se ve acá es protuberancia, acá la cerebelosa posterior. Está hermosa esa foto para ver la relación. Bueno, no importa. Fijamos en eso. Carótida. Carótida. Acá tenemos la cerebral media que está yendo hacia surco lateral. Ahí en el esfenoides. No importa. Y acá nosotros tenemos la anterior. Fíjense que la anterior se va a unir con la otra a través de qué estructura. La comunicante anterior. Perfecto, la comunicante anterior y tiene su primer porción, que se llama Precomunicante. Precomunicante. precomunicante, muy bien, que es esa acá. Y después de la comunicante nosotros tenemos las otras, que ¿cómo se van a llamar? Van a tener relación con el cuerpo. El cuerpo calloso. Muy bien, porque ¿qué pasa? Ella viene, ingresa y asciende. Y si nosotros sabemos, acá tenemos la cisura interhemisférica entre los dos lóbulos.
Ujú. Sí, entre los dos hemisferios. Y ella hace eso, y recurrente, ¿bien? Y ahí tenemos la primera porción, que ahí se va a llamar, que ya hablamos nosotros, que la precomunicante. Después tenemos la pericallosa, perdón, infracallosa, porque está inferior, ujú, y acá está viendo, acá se ve mejor. La primera porción, o sea, está acá, infracallosa. Después tenemos la pericallosa, porque está anterior. ¿Cómo se llama esa? Supracallosa. supracallosa, Supracallosa. Y la última es la Poscallosa. Retrocallosa. poscallosa, que acá no se ve tan bien. Pero se entendió cómo son las porciones. A1, A2 y su territorio de irrigación. Fíjense que va dando ramitos hacia la cara medial. Perfecto. Entonces, fíjense que da algunos ramos también, si ustedes después quieren saber, después se los vean. Y después nosotros tenemos la posterior, bien, que nosotros sabemos que está en íntima relación con el mesencéfalo, pero fíjense que está acá, da su comunicante posterior. ¿Cuál es la primera porción? ¿Cómo se llama la primera porción? La precomunicante. Sí, ¿Se ve? O sea, esta que está acá es la precomunicante. Después sí. nosotros tenemos, ¿cómo se llama la P2? ¿Se acuerdan? Que va a tener relación con las cisternas. ¿Vieron esa Eso parte? te iba a decir, te decía como que tenía relación con la cisterna crural y con la otra ambience, pero Ujú. no, el nombre no lo tengo. No, no. Perfecto. No, se va a llamar, se va a decir una porción A y una porción B. La A se va a llamar crural, la porción crural, y la otra porción ambience. Es importante crural porque acá viene de pies. Entonces, crural, ¿se acuerdan que todo lo que tiene crural, se acuerdan a pie, locomotor, nervio crural? ¿Se acuerdan que se llamaba así? Sí, Bien, después nosotros tenemos la versión 3, que acá no se ve tan bien. Oh, ¿cómo se llama la porción 3? Que es acá. está en relación con la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Sí. Perfecto, porque acá son los cuadrigéminos. ¿Cómo se llaman los cuadrigéminos hoy? El tubérculo cuadrigémino. Co, colículos los superiores e inferiores. colículos, perfecto. Y si hago una integración acá, ¿estamos a nivel de los colículos superior o inferior? Superior. ¿Por qué? Se supone, bueno, eso sería como sustancia negra. Bien, pero ¿qué faltaría acá? Los núcleos rojos. Perfecto, si no veo los núcleos rojos, ¿a qué nivel estoy? En el superior. En el inferior yo veo los núcleos rojos. Tal cual. Y nada, después fíjense que viene para irrigar hacia la corteza del occipital. Lu, ¿cuál es el surco calcarino? Surco calcarino es este acá. A ver, déjame ver acá. Es uno que está en el temporal. Acá no se ve tan bien. Ok. Acá no se ve tan bien. Tiene una foto que el surco calcarino incluso es parte del. Después te Porque meto una dice, foto. tranqui, sí, si no, no te preocupes. Porque te Pasa decía que que el esta Luego, porción lo cortical dijiste que termina. Sí, los porque la cuarta glóbulos. porción está. Claro. ¿Cómo? Sí, Jan, ¿Cómo? habla tranquilo. Ah, bueno. Los núcleos rojos dijiste que estaban en el superior o inferior. No, no. Están en el inferior, creo. En el ¿No inferior. eran en el superior? Bueno, lo viste ahí, está en el superior e inferior. Que no me acuerdo. Bueno, Tampoco. ahora te Pero lo me digo. entró la duda ahí. Para mí están en el superior. En el superior también digo yo. Pero En el entonces ahí estaríamos viendo los inferior. colículos inferiores, porque No, veíamos el entonces está al ventrículo. revés. Claro. Bancame, que ahora te digo. Ahora te digo. ¿Dónde está mi Mm. teléfono? Cortes de. A ver. Tu. Ahora me hiciste dudar, a mí también. ¿Cómo se llama? Película, Núcleos rojos. núcleo rojo.
Los núcleos rojos están en el superior. Sorry, creo que dije mal o no sé si dije cierto. Están en los superiores y estamos viendo entonces un corteza inferior. Ok. Ajá, Bueno, nivel. no. Los córlicos inferiores. Bien. ¿Qué más les iba a decir? Nada, eso. Fíjense que es importante porque si ustedes llega un paciente que quizás hubo un trauma, pueden tener varias cosas, obviamente. Un accidente vascular cerebral y no puede ver, tipo no está viendo de un lado, de los dos lados, como sea, ustedes van a pensar que pasó alguna cosa con el lóbulo occipital, porque la visión llega a nivel del lóbulo occipital. ¿Y quién lo irriga? Principalmente la cerebelosa posterior. Bien, misma cosa, si hay un problema con la cerebral media, ustedes, cuando van a cerebral media, tienen que pensar que va afectado justamente las partes más, la cara, los miembros superiores, esas porciones. Si en este caso nosotros tenemos un problema a nivel con la anterior, la cerebral anterior a un accidente vascular cerebral, me va a afectar a los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque me falta irrigación para la corteza, y entonces la corteza que tiene tejido nervioso no tiene como distribuir y terminar las vías. ¿Me explico a lo que voy? Perfecto. Esto es Sí, sí. importante. Y también, ¿qué pasa? Ustedes cuando tienen un accidente vascular cerebral, un derrame, lo que sea, ustedes tienen que disminuir lo máximo lo que sea esta zona donde se verá afectado. Porque una vez que se murió algo, no puede volver, no vuelve. Así, no vuelve. Entonces, ustedes cuando vayan a ver un caso, no sé, es porque acá no se ve también, pero en las tomografías, ustedes ven como una zona así, que se ve bien afectado, y se dice una zona de penumbra, que se ve así, hacia lateral, Sí, medio sí. diferente. Entonces, ustedes esa parte ya no pueden hacer nada, pero tienen que hacer para con que esta parte no se vea más afectada. Eso se ve en la tomografía. No sé si puse una tomografía, pero si no, busco uno igual. Pero se ve tipo una zona bien, bien, bien hipointensa y la otra más hiperintensa. Irrigación de cerebelo, no hay mucho que hablar, chicos, su nombre ya lo dice. O sea, cerebelosa superior, irriga esa porción, la anteroinferior, la porción anteroinferior, y la anteroposterior, chicos, no tiene mucho que hablar. Hablamos de irrigación de médula así muy rápido, que ya hablamos, que estará por la arteria espinal anterior y la posterior, que ya charlamos entre sí, donde nace cada una, pero fíjense, la anterior va a discurrir anterior y la posterior discurre posterior, formando un anillo. ¿Bien? Pero lo que sí tienen que ver, existen, acá sería la posterior y acá la anterior. ¿Bien? Ahí dije mal. Este es anterior y estas son las posteriores. Es una anterior para dos posteriores, y fíjense también acá por la cesura en el medio. Fíjense que nosotros también tenemos a niveles torácicos, o sea, descendiendo desde superior hacia inferior, las arterias radiculares. Bien, las arterias radiculares, era un meme acá, bueno, ¿qué? Uno pregunta cómo anda la vida, yo estoy así. Tenemos las arterias radiculares, que van a ser de las intercostales y lumbares. A este nivel les van a empezar a dar ramitos para poder ayudar en la irrigación. Y existe la arteria radicular magna. ¿Bien? La arteria radicular magna serían las uniones de dos y forma como si fuera más grande. No hay mucho que hablar sobre ella. Pero fíjense, las arterias radiculares vienen y pueden hacer de la arteria aorta, pueden hacer de las intercostales. Fíjense cómo viene la arteria radicular para ayudar a proveer la irrigación. ¿Se ve? Si viene una anterior y otra posterior, formando el círculo anatomótico de la médula. Perfecto. Bien. ¿Ustedes quieren hacer un... Hablamos rapidito de líquido cefalorraquídeo, que ya charlaron igual en la clase de ventrículos, pero el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué sirve? Así hacemos un break. Para nutrir, proteger, lubricar, ¿no? Y también disminuir el peso, ¿ok? Que está a nivel de la cabeza, porque tenemos un Ah, sí, encéfalo sí, ahí sí. Eso flotando. lo había leído. Sí, que era que pesa como 1,5 kilos el cerebro, pero en el líquido, pues está suspendido, pesa como 40, 50 gramos. Ujú. Y más, o sea, si ustedes están balanzando así las cosas, estaría tipo el tejido nervioso, pa, 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 pa. Y no es así. No podemos hacer eso. Nos podemos dañar.
a nuestro tejido nervioso. Nada, función de producción, nosotros sabemos que está por los plexos coroideos, que ya charlamos es en la clase retrasada, de la clase de atrios ventriculares, que tiene la porción, 70% es por los plexos coroideos y 30% de las células epidimarias. Y nada, viene ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acá hay una foto. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, perdón, ventrículos laterales, tercer ventrículo, pasa por el agujero foramen interventricular, tercer ventrículo. Por eso yo decía que si ustedes ponen un agujerito en el infundíbulo de la hipófisis, ustedes se contactan con el tercer ventrículo. Pasa por el cuarto ventrículo a partir del acueducto del Silvio, acueducto cerebral, tienes las cisternas y nada. Y todo eso que ustedes están viendo acá serían las cisternas, ¿ok? Aquí vamos a charlar un ratito mejor. Las Te hago una cisternas. pregunta. Sí, sí, sí. No, sí. no, perdón. No, sí, sí, decide. Pasa que sobre el tema que vimos recién de arterias radiculares, no sé si son las segmentarias, y tenía entendido que en el caso de la parte cervical están dadas por la arteria vertebral y en la parte sacra por la sacra lateral, pero creo que no las nombraste y por eso tenía la duda No, de si... no, sí, sí, ellas están, pero más que nada tipo contribuye, pero en una forma muy mínima, muy chiquita. Las que son, ponele que más, no es que son más importantes, sino que tipo son más visibles, las radiculares de esas, son las torácicas y lumbares, porque tenemos la aorta ahí y nada, dan ramos más grandes, a eso voy, ¿me explico? Pero también ayudan, Dale, gracias. no, por nada. Bien, eso. ¿Alguna duda con, o sea, cómo se está pasando el líquido cefalorraquídeo? Porque no hay mucho que hablar, igual. No, Ustedes van a ver que las cisternas, antes que nada, tienen que entender dónde están las cisternas. Después de eso, quiero cisternas y terminamos. O sea, terminamos para hacer un break y hacemos drenaje venoso y terminamos post a la clase. Cisternas. Para ustedes, ¿qué es una cisterna? un espacio donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿y entre qué espacios pasa? Se limita por trabéculas, membranas, ¿no? Se encuentra, o sea, es un espacio subaracnoideo. Perfecto, a Claro. eso voy. Ustedes tienen que entender que nosotros tenemos, yo siempre digo a ustedes, a mi mesa, que nuestro sistema nervioso es un sistema muy cheto, como ya dije mil millones de veces, pero es muy delicado también. Entonces siempre tienen que tener como si fueran unas capas recubriéndolo. ¿Por qué les cuento también eso? Les cuento que nuestro sistema nervioso, nosotros no tenemos, tenemos algunos macrófagos, algunas cosas, pero no tenemos como en el resto del cuerpo. Me explico, ustedes van a entender eso mejor en inmunología. No tenemos un sistema inmune muy fuerte, porque si no estaríamos combatiendo a nuestro propio Claro. tejido nervioso. ¿Bien? Porque ustedes cuando tienen un problema de fiebre o lo que sea, ustedes básicamente se comen las células que tienen. Entonces, si yo me como las de tejido nervioso, eso me costaría mucho más y no podría volver. Entonces no tenemos un tan desarrollado como los otros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tenemos una barrera hematoencefálica, tenemos muchas estructuras para no dejar que estos bichos entren a nuestra circulación del tejido nervioso. ¿Bien? Y por eso nosotros tenemos las meninges. Las meninges son membranas serosas que estarán recubriendo a nuestro tejido para dar una función de guarde y también de protección. ¿Bien? Imagínense como si fuera realmente un preservativo, porque son cámaras muy finitas y se dividen en tres. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la más superficial? Que contacta con el cráneo o con el hueso. Dura madre. La dura madre. Después, La aracnoides la que nadie dice, por último, la y pia pia madre. madre. La pia madre es la que tiene íntimo contacto con el tejido nervioso. Entonces, para un bichito entrar, tiene que pasar por esas cositas. O venir por la circulación sanguínea que nos deja pasar por la barrera hematoencefálica. Pero bueno, es importante eso, que ustedes entiendan. Y entre ellas, siempre van a tener un espacio, como por ejemplo, el espacio que va desde del cráneo para la dura madre, ¿cómo se llama? Espacio Subdural. epidural. El subdural sería, Perdón. el subdural no existe, lo que existe es el subaracno, o sea, el subdural sí existe, que es abajo del subdural, pero de las cisternas es un desdoblamiento de la Pia madre. pia madre, no. Ah, Las cisternas están conformadas por dura madre. Aracnoide.
Espacio subaracnoideo, chicos. espacio para- Está inferior al aracnoides ya. Y nada, los nombres de las externas van a tener relaciones con las estructuras que están acá. Hay un video muy bueno de la cátedra, después ustedes si quieren lo vean, que habla con una precisión hermosa, pero fíjense, pericallosa porque está ¿dónde? A nivel del... rodeando el cuerpo calloso. Perfecto. Las externas de la lámina terminal, que la lámina terminal es una estructura que va desde la comisura anterior hasta el quiasma óptico, sustancia blanca, está acá. Quiasmática está a nivel del quiasma. Bien. Sistema interpeduncular entre los pedúnculos. La ambies y la... Ya hablamos nosotros que estamos a los costados cerca de la crural. ¿Se acuerdan que yo se los mostré? Sí. Crural y ambies, que hay una foto que se ve acá también. Nosotros tenemos acá la cuadrigeminal, que está posterior. ¿Bien? Prepontina, que está anterior al puente. Cerebelo-pontina, que está entre cerebelo y puente. ¿Okay? Premedular, porque está anterior al médula. Ya, tiene así, ¿bien? No hace falta tipo, que explique todo así perfectamente bien, porque los nombres dicen a lo que están. ¿Bien? Después ustedes si pueden no, vean al video que está Chuan diciendo que está mejor que yo hablando. Está bien. O quieren que yo hable eso. Va a repetir lo mismo. Tipo acá, la ambies. Acá, la cuadrigeminal, temporal, la de la interpeduncular es esa. Osatoria. Pericallosa, también la terminal. Yo se los voy a pasar un video de la clase pasada. Este año nos pude traer a Brian. ¿Se acuerdan de Brian? Que vino en locomotor y unas veces en Splagno. Sí, sí. Está explicando, pero es un dios hablando de eso. Yo se los voy a mostrar, porque él habla de todas las cisternas en una imagen de resonancia magnética. Está muy bueno. Yo se los voy a pasar. Es re cortito. El de la cátedra está buenísimo, de Sí. cisternas. Muy completo. Mal. Bien, chiquititos. Y 45 volvemos. Dale. Dale, Gene. Dale, Lu. 45. Bien. Lu. Sí. Perdón. ¿Cuánto, René, nos queda mucho para después? No. Para saber, porque tengo. Listo, genial. Mira, falta... Lu, tengo que ir. Dale, tranca. Déjame parar acá. ¿Están cansados? ¿Están aprovechando la clase? Los Sí. chicos de Cora, ¿ya me odian? ¿O ya me quieren? Sí. En silencio. Mejor no me diga nada. Los chicos de Ali tipo tienen que amarme porque siempre estoy con ellos. Así que si no me aman, ¿qué puedo hacer? Se lo pierden ellos. Bueno, empezamos. Sale de aquí, va, sale. Bueno, volvemos. Como yo estaba hablando a ustedes, nosotros tenemos las meninges. Ya hablamos el motivo, por qué es importante su función, bla, bla, bla. Acá tenemos una meninge, ¿ok? O sea, las meninges. Si nosotros hacemos un corte, imagínense que hicimos un corte a nivel coronal, y empezamos a ver acá. Fíjense, piel, cuero cabelludo, bla, 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 no nos importa. Tenemos acá hueso, la diploe. ¿Bien? Y fíjense que acá empezamos a ver la meninges. Fíjense que a la más externa se subdivide. ¿Que esta cómo se llama Sí. esa? Dura La madre. madre. Dura madre. Se divide y entre ellas van a entrar. Tenemos una hoja endostia que comunica con el hueso y una hoja meningia que se comunica con las otras meninges. Y ustedes van a ver que conforman qué estructura. O sea, ¿qué pasa acá? Muy bien. Los senos. Los senos venosos. Muy, muy bien. Ujú. Los senos venosos. Fíjense que hay prolongaciones que ya hablamos, aracnoides. Después nosotros tenemos la dura madre, aracnoides y por último la pía madre. Hay dos espacios que son muy importantes, que es el espacio epidural, que es el espacio que da entre el hueso y la dura madre. ¿Ok? Ujú. Y después tenemos el espacio subaracnoideo, que es donde van a pasar las arterias, o sea, los vasos, y acá estará pasando líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia de esa para esa? Y que no pasan las mismas cosas. Pero hay un momento que el líquido cefalorraquídeo va a drenar a nivel de la
de los senos venosos para que pueda volver a la circulación sanguínea. Que es lo que en los casos que yo se los mostré en la otra clase, chicos, una persona que tiene en el caso que tipo aumenta mucho el líquido cefalorraquídeo y se queda grande, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, Hidrocefalia. Hidrocefalia. Muy bien, las personas que tienen hidrocefalia tienen que estar sacando este líquido, y como están sacando este líquido, a veces hacen derivaciones y que unen este líquido hacia el atrio del corazón o a nivel de la cavidad peritoneal, porque así ellas después vuelven a la circulación sanguínea. ¿Bien? Bien. Fíjense que hay Ya. casos. Sí. ¿Y la meningitis qué es? Inflamación de la meninge. Todo que termina con ¿Es itis bacteriana? puede ser bacteriana o viral. Mm. Y nada, puede ser de uno de los dos y nada, hay que saber cómo tratarlas. Irrigación de las meninges. Así muy rápido, el 80% o 90% está irrigado por la arteria meningia media. ¿Ustedes se acuerdan de dónde viene esta arteria? Sí, de la carotida interna. No. ¿Era? Mm-mm. Mm, Una arteria que tiene 50.000 millones de ramos. La la maxilar. externa. La maxilar. maxilar. La maxilar, es verdad. Muy bien. ¿Y se acuerdan por qué agujero pasa? Por el espinoso. Foramen Bien. espinoso. Bien, acuérdense eso. Ay, esa para mí sería una pregunta buena, o sea, para hacer para un supinota. No. Irrigación de la meninge. ¿Quién sabe? Fíjense que la arteria meningia media entra y estas, como tipo se va dividiendo, ¿vieron a la porción tipo superior, cómo se llama? Calcárea, no, ¿cómo se llama? Con C. ¿Calota? Calota. Calota. ¿Vieron que en la calota tiene como unas impregnaciones que se llama hoja de higuera? Sí. Claro, es Por la por arteria ella. meningia Sí, como media. surcos. Sí. Ujú. Sí, nos habías dicho, me acuerdo. Sí. Está indicada también por arteria meninge menor, anterior, meninge posterior. Yo ahora lo que quiero mostrar a ustedes es de este video para que ustedes puedan entender la tridimensionalidad y cómo están ubicadas cada capa. Así ustedes entienden. ¿Se escucha? O sea, ¿se ve acá? Sí, se ve. Sí. Su cráneo está hecho de hueso y sirve como cubierta dura y protectora para su cerebro. Dentro del cráneo se encuentran las 3 capas de tejido, denominadas meninges, que rodean su cerebro. La capa externa y gruesa es la dura madre. La capa de tejido del medio es la aracnoides. Y la capa interna es la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene vasos sanguíneos y un líquido claro denominado líquido cerebroespinal. Los vasos sanguíneos, denominados venas comunicantes, conectan la superficie de su cerebro con la dura madre. Que es lo que llamamos de drenaje superficial y profundo, que vamos a charlar en un ratito. ¿Pero se entendió? ¿Dio para ver las cosas? Una pregunta, pero ¿cómo a la vena? O sea, no como que no se sale la sangre de la vena al llegarle el líquido. No sé si Perdón, me no explico. entendí. No, pregúntame otra vez, que no entendí. O sea, ¿no es cierto que están pasando vasos por el espacio subaracnoideo? Bien. Y por ahí llega el líquido cefalorraquídeo que está entre las 2 láminas de la dura madre. Sí, pero fíjate que está cubierta, tipo la arteria está cubiertita por sus capas. No sé si fue eso que... Pregúntame otra vez, a Sí, ver. pero ¿cómo es que entra el líquido cefalorraquídeo que está entre las 2 capas de la dura madre hacia el vaso? ¿Cómo que a Sin qué que se vaso? salga ¿Al la sangre. seno? ¿Al seno venoso? O Supongo sea, que las granulaciones se obvio, refiere. por las granulaciones, que fue lo que la doctora Forlice dijo en la clase retrasada, creo que vino a hablar. Es por las prolongaciones también. Ahí te muestro la fotito. O sea, se ve acá que hay como unas... ¿Están viendo? Sí. El líquido que está acá pasa al líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Hay algunas prolongaciones que van y drenan a nivel de los senos. ¿Eso me preguntaste o no? Sí. ¿Y esas prolongaciones después cómo pasan a la vena?
O sea, esta acá son o sea, los senos son los responsables por llevar la sangre venosa. Son los senos. Tipo, no hay venas grandes como tipo Hay superficiales. sangre y líquido cefalorraquídeo. Sí, es como si fuera la linfa. ¿Viste que la linfa vuelve otra vez a la arteria? O sea, Sí. vuelve a la circulación sanguínea. Es lo mismo, básicamente. La diferencia del linfa es que acá el líquido cefalorraquídeo no tiene linfocitos, cosas así. No tienen células. Solamente tiene células epidimales, creo. Y otras cosas. Ok, gracias. Nada, por nada. Incluso, acordate que la vena yugular interna está conformada por dos senos. Los senos se unen, ¿te acordás de eso? Y conforman la yugular interna. Bueno, Sí. porque eso es lo que hablamos de drenaje superficial, que ahora te lo muestro. No, ya hablemos. Bien. Lo que estaba hablando con ustedes era hablar sobre el espacio epidural. ¿Se acuerdan que cuando una mujer embarazada tiene que tener un hijo que es cesárea, le dan la epidural? ¿Cómo se llama? Es raquídica, creo que Sí. se llama. Sí. Algo así. Bueno, cuando dan la inyección, se van a dar en espacio epidural, ¿ok? Ujú. En el espacio que se queda entre dura madre y el hueso, que tiene tejido adiposo y tiene venas. Y esas Sí. venas llevan el analgésico para poder su función. Lo puedes acá. Nada, otra cosa que quería hablar sobre ustedes son los espacios. Hay un hematoma epidural que nosotros es un espacio medio que virtual a nivel de nuestro cráneo. A nivel de la médula no, siempre existe porque tiene mucha grasa, tiene venas, pero a nivel craniano, no existe tipo así virtual, está más cerradito, tiene un poquito de grasa, lo que sea, pero nada, es importante que ustedes cuando estén en una guardia, sepan justamente si hay un problema, si no hay, porque la primera cosa que van a pedir es una tomografía, que es más rápido y más barata, y todos los hospitales tienen que tener, me imagino. Entonces, un hematoma epidural es el lugar donde está pasando entre el cráneo y la dura madre. Entonces, si yo tengo hematoma epidural es porque alguna arterita, alguna cosa que está ahí, se colapsa, por ejemplo, una arteria meningia y empieza a sangrar. ¿Me explico? Por eso es el hematoma epidural. Nosotros tenemos que saber cuál es una arteria que ve afectada, una fractura. Generalmente nosotros tenemos un hematoma epidural, que fue el caso de Derek. Bien, y empieza a hacer presión adentro, que igual el venoso también, pero generalmente cuando alguien tiene algún traumatismo craneano, generalmente se da un epidural y empieza a tener sangre acá y comprime a lo que sería el tejido nervioso. Y nosotros tenemos el espacio subdural, que es de tejido, que es sangre venosa. Bien, ¿cómo veo la diferencia de uno y el otro? Es básicamente así. El epidural se constipa en esta ubicación y el subdural no, porque el subdural ya está entre dos capas. ¿Me explica lo que voy? ¿Se entiende la diferencia de un epidural, que como está contactando con el hueso y con otra partecita medio que se crece así como globosamente, y el subdural, como está entre dos capitas, se queda como si fuera una banana? Ahora, esto son las dura madre. ¿Me explico? Cómo se comparte, cómo se busca. Acá sería la del cerebelo, tejido del cerebelo, Ujú, la tiene. que acá se ve también hermoso. La hoz del cerebro, que se ve en el medio, hemisféricamente hablando. Y entre ellas, ¿se ve que se queda un espacio? ¿Se ve que se queda un Sí. espacio? Acá estaría pasando que el drenaje venoso, o sea, los senos. ¿Y eso acá qué Ujú. sería? Ventrículo. Perfecto, Lateral. lateral. Muy bien. Eso sería ya casi llegando en la parte occipital. Fíjense, todo drenaje venoso, nosotros tenemos un drenaje venoso superficial y uno profundo. ¿Ok? Así como muy rápido y muy grande, nosotros vamos a tener algunas venas que van a drenar después en los senos, pero tenemos una importante que es la vena cerebral media, superficial, que si ustedes se acuerdan, la arteria media, ¿dónde está? En el surco lateral. ¿Se acuerdan Sí. que el circo lateral es este, no?
Sí. Y tenemos una vena media superficial, ¿bien? Que necesita drenar a nivel, y se puede drenar a nivel de 2 lugares. Tenemos este esquemita, que vamos a mostrar la vena anastomática superior, que es la que hablaba el doctor Forlisi, que es la de Trollard, y va a drenar en el seno sagital superior. Entonces, toda la sangre que está ubicada acá en este nivel va a drenar acá. O también, si tiene esa, puede compartir con la vena anastomática inferior o de la B, ¿bien? Que va a drenar a nivel del seno transverso. ¿Me explico? Bien. Entonces, la vena cerebral medio superficial puede drenar a nivel de los dos o en los dos respectivamente. Si ustedes pueden ver esa foto, esto es anterior, esto es posterior, dorsal, caudal, perdón, dorsal, ventral, rostral, caudal. ¿Me explico? Porque Sí. acá vemos el frontal, acá vemos el temporal. Acá, ¿qué sería este surco? El surco lateral. Lateral, ¿no? Fíjense que el surco lateral va a tener esa vena. ¿Cómo se llama esa vena? La media superficial. Vena media superficial, que está drenando a nivel de la anastomótica superior. Ujú. ¿Ve? Sí. Y fíjense que la lateral no llega, la inferior. Ahora, en este caso, nosotros vemos que no existe la superficial, pero vemos esa drenando a O este sea, eso nivel. sería inconstante entonces. Ajá. Puede estar en las dos, puede estar en solamente una de ellas. ¿Bien? ¿Y pero Sí. qué es? ¿Esa es la anastomótica inferior, Lu? Sí, anastomosis inferior con la superficial media. Perfecto. Y va drenada al nivel del recto. ¿Del recto? No, del transverso. Seno Transverso, transverso. claro. Amo. Perdón, Lucas, me Sí. perdí en algo. La vena en el surco lateral es, ¿cuál era? ¿Cómo, Renzo? Perdón. Sí, la vena que está en el surco lateral, ¿cuál era? Vena superficial media. ¿Te acordás que tenemos la arteria media, cerebral media? Sí. Bueno, que hace ese mismo recorrido, la vena hace lo mismo. Es una vena superficial media. Cerebral media se llama. Y es la que drena en el sagital superior o en el recto, dependiendo cuál anastomosis tome. Eso. En el recto no, en el sigmoide, en el Transverso, transverso. Ujú. Dependiendo si es la anastomótica superior o la anastomótica inferior. Porque más que nada va a drenar esa porción cortical que está en esta porción superficial. Acá vamos tratando de recordar lo que nunca leí. Y nada, y nosotros tenemos también un profundo. Si nosotros tenemos un superficial, tenemos un profundo. Que en este caso, ¿ustedes saben cuáles son? Tenemos una vena basal de Rosenthal y tenemos una vena cerebral interna. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan que las venas, cuando hablamos de tercer ventrículo, nosotros vamos a tener una camada que se llama camada vascular? No. No. Bueno, después ustedes vean este video que está hablando sobre los ventrículos. Incluso en este video, cuando habla de drenaje venosa, habla sobre eso. Que el techo está dado por el fornix del tercer ventrículo, la tela coroidea, y entre ellas va a tener justamente esa capa, que es la vena cerebral interna. ¿Bien? Esta vena cerebral interna drena todo lo que serían los núcleos que están a este nivel, para poder llevar hacia los senos. Pero también es importante que hay una vena que es la vena basal de Rosenthal, que está realmente inferior. Se une la vena basal de Rosenthal con la vena cerebral interna y me forman la vena cerebral magna de Galeno, o magna, que esa se une para conformar a nivel del seno recto. Es importante recalcar que el sagital superior drena a nivel del recto y hay algunas venitas que son tributarias y drenan a este nivel. Pero para que ustedes se lleven de acá, sepan que la vena basal y la vena cerebral interna se unen y conforman la vena cerebral magna. Y esa magna a su vez drena a nivel de lo seno recto. ¿Bien? Acá ustedes pueden ver esa foto del rotón anterior, posterior, superior, inferior. Ustedes pueden ver a este nivel que siempre que ustedes quieren ver tercer ventrículo, ¿entre qué estructura ustedes van a buscar? El tálamo. Acuérdense, el tercer ventrículo está entre los tálamos. ¿Bien? Fíjense, acá es el tercer ventrículo y fíjense cómo en el techo nosotros encontramos al fornix. Sí. Bien, este es el fornix y acá encontramos la vena. ¿Cómo se llama esta vena? Vena interna.
Esta vena interna está drenando básicamente los núcleos que están ahí, están drenando las venas que están hacia adentro. Y fíjense que acá hay una vena que no se ve, que está pasando por las cisternas, así como el cerebral posterior, ¿se acuerdan? Que el cerebral posterior hace ese mismo caminito para poder irrigar esa región occipital. Sí. Bien, esta es La basal sería. perfecto, la basal del Rosenthal. Y esa vena basal está constituida por dos venas. Bien, ¿alguien sabe decir? Esta sería la vena. Hacemos un corte a este nivel y empezamos a ver la vena basal, que es esa. Claro. Sería la cerebral anterior y la media profunda, ¿no? Perfecto. ¿Ustedes se acuerdan de cómo ponerle, flasheando, la carótida da dos ramas? Nos da la cerebral media y la anterior. Acá nos pasa lo mismo, pero esas venas profundas van a constituir la vena basal. Perfecto. Bien, que en este caso, acá sería anterior, posterior, lateral. Acá sería el lóbulo temporal. Y siempre entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿con qué estructura encuentro? El surco lateral. El surco lateral. ¿Y qué estructura pasa en el surco lateral? La vena media superficial. Claro. Bien, pero estaría más superficial. Acá estamos profunda y por arteria. eso encontramos la profunda. ¿Ok? Claro. ¿Me explico? Sí. Y encontramos la arteria media, cerebral Sí, media. cerebral media. Y la cabeza de ustedes está así. Pou, pou, pou. Mucha cosa. Nada, acá es una rama que es la olfatoria, que va a drenar a este nivel, pero no es tributaria. Y acá estaría anterior. Fíjense que la anterior tiene íntima relación con quiasma óptico. Por eso no la vemos muy bien. Y acá también vienen unas ramas que son las tálamos perforantes de la fosa interpeduncular para drenar, pero la que conforma la basal es la media, la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior. Ustedes ven, pasando por la cisterna crural, cisterna ambiens, se une para conformar la vena magna y después irá al recto. Bien. Ya que están chetos y saben un montón, ¿qué sería este? El seno sagital. Ah, no, creí que decía justo esa parte. ¿Seno sagital qué? Superior. Bien, ¿y Y este? ese. El inferior. Perfecto, seno sagital superior, inferior. Acá cuando une el sagital superior con la vena, me conforma el recto. Claro. Y acá va la confluencia de los senos, que vamos a charlar en un ratito. Bueno, fíjense que sobre los senos nosotros vamos a tener ímpares y pares. Esto todo es de drenaje superficial, ¿ok? ¿Este cuál es, chicos? Sagital superior. Sagital superior. Bien, sagital superior. ¿Este acá cuál es? Inferior. seno Sagital sagital. inferior. ¿Y este? El recto. ¿Y esto acá qué sería? No es la vena magna. Perfecto, la vena magna. ¿Ok? Entonces fíjense que se van a unir en la confluencia de los senos. ¿Ok? ¿Qué es una mentira? Esa confluencia de los senos. Ni siempre existe. ¿Ok? Hay veces Ok. que sagital superior drena. ¿Cómo se llama esto acá? No es el seno transverso. Transverso. Seno transverso. Fíjense, tenemos un derecho y izquierdo. A veces el sagital superior drena en el derecho y el recto drena directamente en el izquierdo. Y no confluye. No forma una Perfecto. confluencia de los senos. ¿Cómo se llama esto? No es el seno sigmoide. No. El sigmoide es este. ¿Cómo se llama este hueso? Occipital. Bien, se llama seno occipital. Ok. Acá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, fíjense que viene, pasa por acá, y es el seno sigmoideo, ¿ok? Ujú. Ahora, si venimos acá, ¿se acuerdan que acá pasa una arteria, que acá pasa vena, acá pasa todo? Es re importante. Acá es la ala menor del efenoides. ¿Y acá cómo se llama este seno? ¿Seno? Está en el efenoide. Esfenoidal. Bien, Efenoidal. seno efenoidal. Si ustedes se acuerdan, ¿va a drenar dónde? ¿Qué es eso? No cavernoso. Seno cavernoso, muy bien. ¿Y cuántos senos cavernosos tenemos? ¿Es solamente uno o es dos?
2, puede ser. Bien, tenemos dos. Los senos cavernosos es una parte, es esa es otra. Y fíjense que se comunican entre sí por senos intercavernosos. Acá Genial. estaría la hipófisis. Y vamos a charlar un poquito del seno cavernoso como es. Y fíjense acá, ¿cómo se llama esta parte? Porción petrosa. Trozo temporal. Entonces, Superior. perfecto. Entonces, ¿cómo se llama ese seno? Seno petroso superior y el seno Ujú. petroso inferior. Ahora les pregunto, ¿cómo conformo a la vena yugular interna? Vamos. ¿A partir de qué senos? Les cuento, se forma acá, ¿ok? Entonces, ¿qué seno es ese? El sigmoide. Sigmoide y... Petroso inferior. Superior. Perfecto, porque el petroso superior va hacia el sigmoide, ¿ok? Entonces, la vena yugular interna está conformada a partir del seno petroso inferior y el sigmoide. ¿Se entendió? Y ahora les muestro eso. ¿Cómo se llama esa estructura? Son Una nombres. angioresonancia. Bueno, nombre, apellido. Angioresonancia en Angioresonancia. tiempo. En tiempo. ¿Qué están viendo? Venoso. Venoso. Se puede llamar angioresonancia en tiempo venoso o angioresonancia inversa o fleboresonancia. ¿Ok? Se pueden llamar de las tres formas. ¿Por qué ustedes tienen que explicar eso? Porque si ustedes dicen angioresonancia, están hablando de una arteria. Y ustedes saben que el tiempo y el flujo que maneja una arteria es más alto que maneja una vena. Entonces por eso es distinto. Si yo quiero ver una arteria, yo pongo más rápido. Si yo quiero ver una vena, yo pongo más lento. ¿Bien? Perfecto. Ahora fíjense, no se pueden ver todos. ¿Eso cuál es? El seno sagital El seno superior. sagital superior. ¿Este? El recto. Bien, el Claro, recto. ¿Y acá cuál sería? ¿Sigmoide? Ujú. Bien. Ajá. Acá no se ve muy bien. O sea, El transverso. transverso. Ese es el sí. transverso y este es el sigmoide. Y acá se une para formar la vena yugular interna. Para mí este sería el Bien. petroso inferior y no se ve muy bien. Ujú. Bien. Acá es una vista del como que estamos posterior o anterior. Tipo estamos... ¿Cómo te puedo decir? Esto es un 3D, ¿ok? Tipo, hace una reconstrucción totalmente 3D, así como vimos la maqueta antes. Bien. Acá encontramos al sagital superior. Estamos viendo la persona desde frente o desde atrás. No te puedo decir con clareza. Fíjense que si flasheamos con mucho amor, podríamos decir que acá sería la anastomótica superior, pero sabrá Dios es. Y fíjense acá, ¿qué pasó con esto? No es la confluencia de los senos, ¿no? Bien, la confluencia de los senos es eso. ¿Y eso? No, sí, o sea, por eso drenan el otro lado. Bien, o sea, en este caso no tiene. Ustedes van a ver que como es un lugar entre la aguja endostia, puede estar tipo más abierto, más cerrado y con eso pase más o poco sangre. Entonces por eso no podemos ver siempre. No es que no tiene. ¿Me explico? Genial. Genial, chicos. ¿Me explico? Sí. Transverso está terminando. Sigmoidio para terminar el yugular. Y ahora les muestro seno cavernoso. Quiero que Tuve una ustedes... pregunta. Sí. La imagen anterior, el seno transverso al lado derecho, entonces sería como más delgado. Sí. Ay, Es como tipo, no es que no existe, sino que es tan chiquito o está más pegadito así que tipo, no se puede ver tan bien. Bien. Ahora, seno cavernoso, ustedes tienen que sabérselo como sus nombres. Esta foto tiene que saber como el Padre Nuestro. ¿Ok? Como si todos supieran Padre Nuestro, pero bueno, yo no sé en español. Vamos. Fíjense, acá es un corte de qué tipo. Ya estamos terminando, ¿eh? Coronal. 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 ¿Y qué sería eso? El seno fenoidal. Bien, Claro. seno fenoidal. Y acá cavidad nasal. Ujú. Por eso Sí. muchas veces cuando alguien quiere hacer una operación de al tumor de alguna cosa, entran por la narina. Van rompiendo, pa, 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 y ingresan. Bueno, fíjense, acá ¿qué es eso? La
hipófisis con el infundíbulo. Perfecto. Hipófisis del infundíbulo. Acá estaríamos entrando ya en el tercer ventrículo. Acá quiasma óptico. 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 Bien. Sí. Temporal, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Hasta acá me siguen. Perfecto. Es importante que ustedes sepan que acá tengo un seno y acá es otro seno que están comunicados entre sí por los senos intercavernosos. Pero se entiende, ¿no? Y les cuento, la hipófisis no está bañada adentro, no es que está adentro. Hay como si fuera una dura madre acá recubriéndolo, ¿me explico? Sí. Sí, sí. Acá vemos solamente el tallo. Pero bien, fíjense, hay una relación importante. Siempre, ¿cuál es la estructura que está duchándose adentro de del sistema cavernoso? Vale, bueno, La porción cavernosa de la arteria carotídea interna. muy bien. Y siempre va junto de este nervio. ¿Qué nervio puede llegar a ser ese? Abducens. El abducens. Íntima relación. Siempre si yo tengo un aneurisma a nivel de la carótida, la primera cosa me va a afectar el abducens. Bien. Porque lo comprime. Ahora, si vamos, esta acá es la porción que Cerebral de la carótida interna. cerebral, fíjense que la parte que no está bañada ya. Y fíjense, si nosotros vamos de superior a inferior, formando parte del límite lateral, ¿qué estructura nosotros tenemos acá? Oculomotor. El oculomotor. Oculomotor, después Troclear. Troclear. nuclear y después. Oftálmico. Oftálmico y maxilar. Maxilar. Perfecto. B1, B2 y B3 no está. Ya salió. No entra. Ok. ¿Todos entendieron? ¿Todos entienden esa foto? No voy a hablar mucho sobre esa, pero o sea, acá posterior, tipo acá es el peñasco. Acá estaría el seno cavernoso. No sé por qué puse esa foto. Malarda, fea. Uy. Yo viendo que la RM tiene más un tipo diferente. Ahora tiene otro. ¿Qué es eso? Angiografía. Angiografía. Bien, una geografía digital. Acá se utiliza otra forma porque acá queremos ver venas. No vemos arterias. Vemos también, y eso tipo es alto lío hacer. Pero bueno. Yo les voy poniendo las flechitas y ustedes me van diciendo qué estructura es. ¿Qué es eso? El Seno sagital superior. Bien. Está. ¿Esto? Seno sagital inferior. ¿Esto? Seno recto. Bien. ¿Este? Seno transverso. Seno transverso. Bien. ¿Este? Sigmoide. Perfecto. ¿Este? Ahí no, ya no sería yugular. ¿No? Yugular interna. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Esto. La vena anastomótica superior. Perfecto. ¿Y eso qué sería? La inferior. ¿Cómo? La inferior sería un... No. Fíjate dónde está drenando. ¿No es la magna? Pues, No, la magna es esa. puede ser la basal confluyendo en la magna o la otra, la cererosa, ¿Cuál? confluyendo en la magna. La Acá cerebral está inferior. interna. La Deja que se enfríe un poco el horno. La interna. Bien, la interna que va a unirse con esa, que ¿cuál es esa? La basal. Fíjense, interna, basal, y me confluye esa. ¿Que esa cuál es? La vena basal, perdón, la vena magna. Magna, Para claro. a nivel de Sí. recto. Esta, fíjense acá. Eso, ¿qué vena puede llegar a ser esa que está drenando a nivel de transverso? ¿Quién drena a nivel de transverso, chicos? Una vena. ¿La vena? Si la superior, que es la de la vena acá superior, esa inferior, ¿cómo se llama? Ah, la del IB. Sí. La de la B o vena anastomótica inferior. Sí, Y perfecto. acuérdense, acá yo no puse para que ustedes vean, pero para mí, Lucas, y les digo, que para mí esa, o sea, fíjate como esa es la basal, y Sí. para mí acá estaría la profunda. Tipo se une acá, la basal con la profunda.
perdón, la basal es esa, y esa sería la media profunda. Esa para mí sería la media superficial. ¿Se ve cómo se une acá? Y recibe la irrigación, y recibe tipo de los dos, de acá y acá también, para ir. ¿Se ve? Para mí Sí. ese sería. Sí, sí. Privalato, flash. Dudo que pregunten así tan falopa para ustedes. ¿Bien? Ay, el momento que te das cuenta que no existen linfáticos en negro. Gracias, los grandes Maradona y mi bebé hermosa. Llegamos a más un fin y yo como siempre me pongo Mariana para ustedes. Octubre 21. Serás tan grande como te propongas serlo y llegarás tan lejos como te dé la gana. La vida es mucho más que vivir con miedo. La vida está hecha de lucha, de sudor, de esfuerzo y de mucha joda. Mucha joda, mucha birra, mucha cosa y estrés. Y nada, Mucha chiquitín, mecha. mucho match, mucho tini, mucho... No no usen esas drogas con los ojos que les enseñé, por Ah. favor. Y nada, chiquitinos, espero que haya sido, cuando habla de los videos se refiere de la cátedra. Sí, Waldo, de los videos de la cátedra. Hay unos videos muy buenos que hizo la Nemic que están muy buenardos. Véanlo. Nada, gracias por venir. Están Gracias por todo, Lu. quemados, Gracias, están Lu. locos, pero sean felices. Cualquier cosa, si alguien quiere ver la clase otra vez, venite a las 6 de la noche. No, chiquitinos, un gustazo conocerlos y nada, después cualquier cosa se los pasa esa clase grabada. Ahora no pasen a Gracias. otras personas porque puteo mucho. Después se los paso a todos. Y recuérdenme que yo voy a pasar un video de Brian hablando sobre cisternas. Después los chicos de Ali me preguntan y los chicos de Cora también. Bueno, chiquitines, chao. Chao, nos vemos.